Entonces ustedes solo me confirman si miran el documento de Word ahí en blanco. Si lo miran, no. ¿Hay alguien ahí? ¿Dónde están? Estamos, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, si miran el documento de Word. Bueno, entonces miren pues. Entonces la clase de hoy se llama tablas estadísticas. Digamos, las tablas estadísticas sería como representar por medio de un número o alguna variable que nosotros estamos observando. ¿Ya? Es como cuando ustedes hacen una encuesta, ¿va? Entonces, esas preguntas se tienen que, o esas respuestas que dieron las personas se tienen que reflejar por medio de una tabla estadística. Entonces, las tablas estadísticas se pueden hacer de dos tipos. Se puede hacer de variables discretas, variables continuas. Miren, las variables discretas es cuando nosotros nuestras observaciones las basamos en ¿cómo les dijeron? La población que nosotros estamos observando no es tan grande, no es tan numerosa. Entonces, uno usa una variable discreta. Por ejemplo, si hacemos un estudio sobre la preferencia de aguas gaseosas que toman ustedes, podría hacerse una tabla de variables discretas porque no hay mucha, como dijera yo, no hay mucha agua gaseosa que se podría preguntar. Pues quiere decir que pongámosle de las 15 marcas que existen en el mercado, tal vez solo podríamos escoger unas 6 o 7. Entonces eso no, o sea, es una pequeña tabla la que se hace, ¿verdad? Pues se llama variables discretas. Ahora pónganle que si yo requiero hacer una tabla con mayor cantidad de datos, entonces definitivamente tendría que hacer una variable continua. Por ejemplo, si yo yo creo que anda una lagartija allá abajo, pues están va a matar ahí. Pues sí. Entonces, por ejemplo, hacemos un estudio sobre 1000 personas, sobre su preferencia de aguas gaseosas. Entonces yo tendría que hacer grupos, entonces tendría que hacer intervalos. Entonces esos dos tipos son los que se van a usar dentro de las tablas. Pero lo primero que vamos a ver ahorita serían las variables discretas. Voy a insertar una tabla porque hay ciertos componentes que tenemos que ver a la hora de hacer tablas. No es solo, voy a hacer una tablita y me pongo a dibujar, la verdad, no. Hay ciertas cosas que tenemos que ver. A ver, vamos a insertar una tabla que tengo aquí en la computadora. Aquí está. Entonces, por favor, solo me dicen ustedes si miran la tabla ahí que acabo de insertar. Si la miran, no. Sí, profe. Sí, profe, se ve. Entonces miren pues. Como les dije, una tabla representa unos datos que yo he preguntado en base a alguna encuesta, algún cuestionario o observaciones que yo he realizado. Este solo es un ejemplo representativo sobre la forma en que se tienen que hacer las tablas. En primer lugar, esta tabla se denomina distribución de frecuencias. La frecuencia va a ser las veces que se repite un dato. Eso lo van a ver ustedes, o lo vamos a ver en el próximo ejemplo que les voy a compartir. Entonces, en primer lugar, toda la tabla, como está aquí, miren, toda la tabla tiene que ir numerada. Sí, eso es lo primerito. ¿Sí? Y tiene que llevar un orden correlativo. Ponerlo
Ahí está. Entonces, tiene que llevar un orden correlativo. Quiere decir que ustedes van a hacer un trabajo y van a emplear varias tablas. Es lógico, la primera tabla va a ser el número 1, y ahí se van a ir número 2, número 3. Entonces, dentro de un trabajo, toda tabla tiene que ir numerada con orden correlativo. Nunca podemos iniciar un trabajo de investigación con una tabla, ya que sé que la tabla tendrá que llevar una descripción previa, donde nosotros más adelante, por medio de la tabla, vamos a ejemplificar algún dato que estamos estudiando. Tiene que llevar un título. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta aquí que dice arriba, dice, en la parte esta dice ejemplo de distribución de frecuencias. Ese que sería el título. Entonces, tiene que llevar un título. A la par de la tabla, tiene que llevar una descripción. Toda esta es la descripción. ¿Ya? Entonces aquí dice clasificación de un grupo de estudiantes de la Facultad de Humanidades y Educación según su opinión con respecto a la calidad de servicio del comedor universitario. O sea que en primer lugar entonces sería el título, el número de tabla que estamos usando, ¿sí? Y la descripción de la tabla, ¿ya? Cuando nosotros trabajamos tablas en documentos de computadora, esas tablas tienen que regirse a un normativo que se usa para la elaboración de documentos. No quiere decir, es que esa tabla me quedó chileroncita, usted entonces la voy a pintar de rojo, o le voy a poner florecitas o algo así, no. Entonces, ese tipo de normativos se llaman normas APA. Ya entonces las normas APA, si tenemos su oportunidad, las vamos a estudiar más adelante, pero eso sería un normativo cómo presentar trabajos de investigación ya a nivel universitario. Para los que van a estudiar en la universidad les va a servir bastante. Entonces, ese normativo me indica que tanto la tabla como la descripción, como el contenido que va dentro de las tablas, tiene que ir en Arial 10 a renglón cerrado. ¿Saben qué es Arial 10, verdad o no? Es una tipografía de una fuente tipográfica que existe dentro de Word. Ya ahora si lo van a hacer a mano, pues no importa, ¿verdad? Pero sí lleva esa situación. Vamos con las otras especificaciones que nos piden de las tablas. Estas líneas que miran ustedes aquí, las líneas exteriores, creo que por eso es que me tardé un poco en buscar el ejemplo, porque estas, ¿cómo les dijera yo? Cuesta cumplir con estas normas, pero yo, digamos, al menos a nivel universitario sí soy mero exigente con esta situación. Es que las líneas exteriores, estas que están aquí, tienen que ser mucho más gruesas que las líneas interiores, ¿sí? Por ejemplo, hablando siempre de computación, le puedo dar unos 2 puntos de grueso a las líneas exteriores y a las líneas interiores les puedo dar 1 punto de grueso. La cosa es que se miren más gruesas. Y por último, toda tabla que nosotros realizamos tiene que llevar una fuente. Digamos, cuando ustedes hacen algún trabajo de investigación y todo lo que va dentro de la tabla son datos recabados por ustedes, entonces eso recibe el nombre de, o ustedes en la fuente van a tener que poner elaboración propia, porque ustedes están realizando, o ustedes son los que recopilaron los datos que están dentro de la tabla. Ahora, si la tabla ustedes la requirieron copiar de algún libro, o la bajaron de internet,
como referencia algún texto que ustedes están investigando, entonces esa tabla, la fuente va a ser, van a citar ustedes o van a mencionar el lugar de donde bajaron la tabla. ¿Ya? Quiere decir que prácticamente toda tabla que va dentro de un trabajo de investigación tiene que llevar una autoría. ¿Y por qué se hace esto? Porque es el asunto de las normas APA, para evitar los plagios, ¿ya? Y así que, digamos, ustedes cuando hacen trabajos de investigación que les requieren en algún tipo de cátedra dentro del curso de bachillerato, en todo lo que ustedes han estudiado a lo largo de sus básicos, han estado cometiendo plagio. Sí, cuando ustedes hacen una investigación de internet, presentan su trabajito así bien chileroncito y todo, y pegan sus gráficas, pegan fotos, pegan su texto y todo. Pero si ustedes no citan de dónde sacaron ese texto, están cayendo en plagio. Si copiamos una tabla y la pegamos, están cayendo en plagio. Ya entonces todo eso tiene que llevar ciertas normas de citación de autor. Eso es lo que se requiere de las normas APA. Y tanto en gráficos estadísticos no es la excepción, ni en gráficos ni en tablas estadísticas también tienen que ir citadas. Pero vamos con las normas. En primer lugar, tiene que llevar un título, la tabla, definitivamente. Tiene que ir numerada. Aquí lo pusimos. Tiene que ir numerada. Tiene que llevar una descripción. Dijimos que todos los datos que van adentro de la tabla siempre se van a escribir con Arial 10 y a renglón cerrado. En este ejemplo ustedes se podrán dar cuenta que el tipo de letra que tengo yo aquí, digamos, el tipo de letra que tengo yo aquí es más pequeña que la que está aquí arriba. Entonces definitivamente esta de aquí arriba será un Arial 12 y esta aquí va a ser un Arial 10, por ejemplo. Y el renglón tanto de la descripción como de fuente y todo tiene que ser renglón cerrado, o sea, en la computadora sea renglón 1 de interlineado. Repitiendo, las tablas nunca van a empezar en un trabajo de investigación. Por ejemplo, yo les voy a poner preferencia de consumo de gaseosas en la Justo Rufino Barrios por marca, y plan, voy a poner una tabla, ¿verdad? O un gráfico, no, eso no se puede, tiene que haber una descripción previa. Esas son algunas normas para hacer tablas, o sea que solo porque me queda así bien chileroncito no voy a hacer la tabla, pues no, tiene que haber un normativo. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? ¿No hay dudas? ¿No hay dudas, jóvenes? Bueno, espero que todavía estén ahí. Entonces voy a seleccionar esto y vamos a pasar a otro aspecto. No hay dudas, ¿verdad? Recuerden siempre que esto se va a subir al internet para que tengan referencia, ¿verdad? Okay. Entonces, eso sería el normativo para, o sea, la regla de elaboración de tablas, ¿sí? Ahora, ¿qué datos tiene que ver una tabla? Como en todo caso, ¿verdad? Como ustedes saben, en computación se maneja un lenguaje específico. También en estadística se maneja un lenguaje específico. En matemáticas se maneja un lenguaje específico. Entonces lo mismo va a pasar en estadística. Vamos a manejar un lenguaje específico. Entonces yo les voy a compartir ahorita otra tabla. Me dicen si la miran. ¿Sí miran la tablita, no? Sí, profe.
¿Sí la miran? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Fíjense, pues, entonces aquí solo son algunas cositas que van a cambiar. Denme un par de minutos ahorita. Un par de minutos te seguimos. Muy bien. Perdonen la interrupción. Bueno, entonces aquí hay unas partes básicas de una tabla. Tipo que la pregunta del millón de ustedes es qué lleva la tabla o qué es lo que consigna o qué tengo que colocar de una tabla. En primer lugar, la variable. Mire, la variable es el nombre que yo le voy a dar a los datos. O sea, es prácticamente lo que yo estoy estudiando. Eh, por ejemplo, aquí tengo 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10. Por ejemplo, eso podría ser un referente sobre las llegadas tarde de una persona a una empresa. Podría ser, o sea, como les repito, este solo es un ejemplo ilustrativo, porque lo que me interesa a mí es que miremos, digamos, la nomenclatura que se va a usar dentro de las tablas. Entonces, esto de aquí va a ser las variables. Y la variable va a ser igual o se va a representar también con un x y. Aquí no tiene el i, pero yo se lo vamos a agregar aquí. X y. Por ejemplo, si yo les digo, miren, vamos a hacer un estudio sobre necio con las aguas gaseosas, ¿no? Ustedes. Entonces, ¿cuál va a ser la variable? La variable van a ser los distintos tipos de agua gaseosa que hay en el mercado. Entonces, que tal vez en lugar de colocar uno, podría haber colocado aquí Pepsi, aquí Coca-Cola, 7-Up, Mirinda, Tiki, Orange, yo qué sé qué otra, ¿verdad? Entonces, eso va a ser la variable. Quiere decir que prácticamente la variable es lo que nosotros estamos estudiando. O, por ejemplo, la cantidad de alumnos que reprueban los cursos que se llevan en bachillerato. Entonces, la variable que va a ser, la variable va a ser cada curso. Por ejemplo, aquí puede ser estadística, estudios sociales, seminario, físico, química, biología, sociología, psicología, no sé. Entonces la variable va a ser pues, prácticamente lo que yo estoy estudiando. Otro ejemplo podría ser, ¿verdad? Yo voy a hacer un estudio y le voy a preguntar a 50 personas si alguna vez los han asaltado. Bueno, entonces van a decir, sí, mire, ya me han asaltado. Ah, bueno, mire usted, ¿con qué lo asaltaron? Ah, mire, conmigo con cuchillo usted. A mí con pistola. Mira, a mí me intimidaron de manera verbal. Ah, pues yo creo que tenían un cuchillo. Usted, mira, a mí con un palo. De repente a mí con tortilla tiesa, yo qué sé. Entonces, ¿qué es lo que va a ir en lugar de las variables? Va a ir la forma o el objeto que han utilizado para asaltar a las personas. Por ejemplo, podría ser pistola, aquí podría ser cuchillo, aquí podría ser palo, intimidación verbal, otros, ¿ya? Entonces, esto es el valor de la variable. Prácticamente es lo que nosotros estamos estudiando. Aquí podría ser, o sea, según esto aquí, si miro eso, los primeros son pares y segundos impares, esos podrían ser edades, podrían ser grados, no sé. Pero digamos, eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, que serían las variables. Bueno, entonces ahora vamos a otro término aquí muy importante, que sería el de frecuencia absoluta. Sí, se lo va a poner hasta con amarillito para que es de frecuencia absoluta.
Miren, fíjense, pues la frecuencia absoluta va a ser las veces que se repite cada variable después de que ustedes han hecho un estudio. Por ejemplo, si supongamos que en lugar de esta variable, supongamos que aquí en lugar de esta variable, vamos a ver, está muy cañón aquí, pero vamos a ver si podemos hacer milagros aquí como para que ustedes me entiendan mejor la situación. Vamos a borrar esta cosa. De paso, hasta creo que están aprendiendo su curso de Word ustedes, ¿no? Vamos a insertar un cuadro de texto, si me recuerdo dónde está esa situación, insertar. No, aquí está, un cuadro de texto. Este lo vamos a poner aquí sobre el lugar donde están las variables. Lo pongo aquí, entonces ahí está el cuadrito de texto. Entonces estas variables van a ser vamos a dibujar, no me quiere hacer caso esta cosa. Dibujar en negro. Entonces esta variable van a ser, vamos a poner aquí gaseoso. Aquí vamos a ponerle gaseosas, aguas gaseosas. Entonces pues, la primera podría ser Pepsi. La segunda podría ser Coca. La tercera podría ser Tiki. Esa es la que me recomiendan a mí siempre, a ustedes, para la gente bonita. Esta podría ser la 7 Up. Aquí podría ser la Mirinda, por ejemplo, ¿va? Mirinda. Ya se me... Lemon, yo creo que hay una que se llama Lemon. Y aquí abajo podría ser la roja. Bueno. Entonces mi variable es aguas gaseosas. La frecuencia va a ser la cantidad de veces que se repite la variable. Quiere decir que mi frecuencia me indica que 3 personas consumen Pepsi, 9 personas consumen Coca-Cola, 13 personas consumen Tiki, 8 personas consumen 7-Up, otras 8 personas van a consumir Mirinda, 4 personas Lemon y 5 personas agua roja. Ahora ustedes me dirán, ¿y dónde coloco la cantidad de personas encuestadas? Es mire, ese que está aquí abajo. Es el número de total de personas a las que yo les pregunté. Entonces, es lógico que al sumar todo esto que está aquí, al sumar esto aquí, tiene que ser igual a 50, que en este caso lo vamos a conocer con el nombre de población o muestra. Y esto se va a conocer con una letra minúscula N. ¿Sí? Quiere decir que esto N va a ser igual a 50, que sería la cantidad de personas a las que yo les pregunté. Quiere decir que si yo les digo, bueno, ustedes van a consultarle a 20 personas qué tipo de agua toman, las frecuencias van a ser las veces que les contesten a ustedes el agua de preferencia de cada persona. Por ejemplo, de las 20 personas, tantas personas
toman Pepsi, tantas Cocas, tantas Tiki, tantas Seven, tantas Mirinda y tanta Lemon y tanta Roja. Y el número de esas frecuencias va a ser igual al número de personas a las que ustedes les fueron a preguntar, que en este caso sería 50 personas. Y ese 50 personas va a ser la población o muestra, y eso se va a representar con una N minúscula. ¿Estamos hasta ahí ustedes? ¿Entienden eso? No hay ninguna duda. Profe, la X siempre va a ir acompañada de la Y. Sí, en este caso sí. La X siempre va a ir acompañada de la Y. ¿Ah? En cualquier tablita que hagamos va a ir X y Y. Es que ahorita estamos hablando de variables discretas. Ya cuando sean variables continuas, esa X y se va a cambiar por el nombre de intervalos. Ya. Pero eso sí son otros 50 centavos más. Ahorita quedemos solo en la choca, no vamos por los 50 todavía. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí entonces? Bueno, ahora con respecto a lo que es de frecuencia relativa porcentual y frecuencia acumulada, se los voy a definir una vez. Pero eso se mira que está malo ahí, o sea, pero bueno, fíjense pues, cada frecuencia relativa equivale a dividir, solo voy a hacer aquí mi experimento. Fíjense pues, la frecuencia relativa, aquí se la voy a poner. Esta frecuencia relativa va a ser igual a la frecuencia absoluta que está aquí, FI, ¿sí? Aquí solo pusieron frecuencia absoluta, pero yo le pongo una I siempre a la par, FI, frecuencia absoluta, dividido N. ¿Cuánto dijimos que era N? 50. ¿Y cuánto es la frecuencia absoluta para Pepsi? ¿Sería? 3. Órale, entonces esto va a ser igual a... Fíjense que esto lo tienen que hacer con cada agua gaseosa. O en tal caso eso lo tendrían que hacer con cada variable. Entonces aquí sería 3 dividido 50. Y si alguien no me cree de los ¿qué? Radioescuchas, no sé cómo se llama eso, entonces hágalo con su calculadora, pues si eso les va a dar 0.06. Se dan cuenta que este valor es igual al que está aquí. Quiere decir que eso lo tendrían que hacer ustedes con cada línea. Para 9, ¿cuánto sería? 9 partido 50. Y seguramente cuando ustedes lo hagan en su calculadora, eso les va a dar punto 18, que es el numerito que está aquí. Miren, ¿cuál es una de las, se puede decir como que una de las características de las frecuencias relativas? Es que la suma de todo esto, de las frecuencias relativas, siempre va a ser igual a 1. Siempre va a ser igual a 1. La suma siempre va a ser igual a 1. Claro, esto puede variar de acuerdo a la cantidad de decimales que ustedes estén empleando. Por ejemplo, entonces les podría dar 1.02 o 1.01. Es válido por las cantidades de decimales. O se pueden quedar en 0.99, 0.98, bueno, es válido, pero no me van a poner un 2 o un 5, algo así, nada. Quiere decir que la suma siempre tiene que ser igual a 1, o lo más aproximado a 1, pero no me van a decir, es que miren, me dio 1.75, nada que ver, ¿no? Bueno,
Ahora bien, la frecuencia relativa es la que tenemos aquí a la par. Vamos a borrar todo esto para que. Vamos a borrar todo esto para que. Ay, lo de las aguas no lo quería borrar, pero te lo borro esto ya. ¿Hay alguna duda hasta ahí? No. Espero que no. Esto es bien fácil, ustedes. Esta pena de enseñarlo, de veras. Dijimos que Profe, disculpe. ¿Sí? Donde está la frecuencia relativa, es que en eso fui aquí a la cocina y no escuché. Eso se suma, dijo usted. Es que no escuché eso. Se fuma. Ni que fuera coca. Ajá, donde dijo que solo, no, o sea que usted dijo que siempre se iba a colocar uno. Ah, no. Sí, eso es lo que dije yo. Que la suma de todo esto, miren, de estos numeritos aquí, siempre tiene que ser igual a 1. Y les estaba diciendo que derivado del uso de los decimales o de las aproximaciones, puede ser que no nos dé el 1 cabal, ¿sí? Puede ser que nos dé .99 o 1.01, pero no tiene que variar mucho, ¿ah? Recuerden que pero todo eso se suma, profe. Esto de aquí, esto se suma, ¿ya? Esto de aquí, Y aquí les vamos a poner algunos, bueno, les voy a poner esto es bonus track, dice así. Criterio de aproximación. ¿Sí? Entonces el primer criterio se lo va a poner con un número, ¿ah? Por ejemplo, ustedes tienen 1 punto del 0,1, pongámosle, hasta el 1.4. Eso lo van a aproximar ustedes a 1, ¿ya? Y conforme vayan teniendo aquí más decimales, lo van aproximando. Ahora, si yo tengo 1.5, podemos concluir que eso lo puedo aproximar a 2. Y desde 1.6 hasta 1.9 se aproxima también a 2. ¿Ya? Esos son algunos criterios de aproximación. Ahora la frecuencia relativa. ¿Sí? Fíjense, estimados amigos, que la frecuencia relativa equivale a multiplicar la relativa porcentual, dice aquí, porcentual, perdón. Equivale a multiplicar la frecuencia relativa por 100. Quiere decir que esto va a ser igual. Si ustedes se dan cuenta, cómo ponen aquí la frecuencia relativa sería FR. Ustedes vayan quedándose con estas nomenclaturas, que son las que tienen que poner en la tabla. Quiere decir que en la tabla no van a poner variable, no que van a poner X. Y frecuencia absoluta van a poner F. Y frecuencia relativa van a poner FR. Frecuencia relativa porcentual van a poner FR y el signo de tanto por ciento. Entonces la frecuencia relativa va a ser igual. La frecuencia relativa va a ser igual. Acá porcentual va a ser igual a cada frecuencia relativa multiplicada por 100. Quiere decir que va a ser 0.06 por 100 va a ser 6. 0.18 por 100 va a ser 18. 0.26 por 100 va a ser 26. Y si no me creen, háganlo con la calculadora. 0.16 por 100 va a ser 16, aquí va a ser igual. 0.08 por 100 va a ser 8 y 0.1 por 100 va a ser 10. Y la suma de todas estas, por lo tanto, ¿cuánto les tiene que dar?
100. ¿Sí? Bueno, eso sería la relativa porcentual. Y la última que nos queda sería la acumulada, la frecuencia acumulada. Para que me entiendan esto, voy a borrar lo que está dentro de las tablas. Ahora, ¿cómo se obtiene la acumulada? Miren, la acumulada es bien simple ustedes. Van a copiar su primera frecuencia relativa, que eso es 3. Y a esta le van a sumar la frecuencia absoluta siguiente. Mi primera frecuencia absoluta es 3. Y si le sumo 9, que sería este que está aquí, ¿cuánto me da de resultado? 12. ¿Sí? Y si a este 12 le sumo el 13 que está aquí, ¿cuánto me da de resultado? 25. Y si a este 25 le sumamos los 8 que están aquí, ¿cuánto me da de resultado? 33. Ese 33 le sumamos los 8 que están aquí, eso me da como resultado 41. A este 41 le sumamos los 4 que están aquí, me da como resultado 45. Y por último, si a este 45 le sumamos, me da como resultado 50. De esta manera se calculan las frecuencias absolutas, frecuencias acumuladas. Y este número aquí tiene que ser igual al n, que en este caso dijimos que n era la población o el total de casos o la muestra, ¿sí? Bueno, entonces yo creo que con esos 3 puntitos tienen como para divertirse una su semana. Si se dan cuenta, no es tan difícil, o sea, es de que ustedes chequen la clase y vayan viendo los conceptos. ¿Habrá alguna duda hasta aquí? Si no, ya pasamos al último punto de la clase de hoy, que sería la tabulación de datos. Profe, el 100 sí puede variar. ¿Cuál? El 100 que está en donde... El 100, o siempre tiene que dar 100 también. ahí tiene que dar 100. El 1, la suma de las frecuencias relativas siempre va a ser 1. Y la suma de las frecuencias relativas porcentuales siempre va a ser 100. Ese no va a variar. Igual que el 50. Miren, el 50 sí puede variar. El 50 va a ser equivalente al total de datos que ustedes están estudiando, ¿no? Puede ser que ustedes hayan preguntado a 100 gentes, a 200 personas, y de eso va a ser el valor de n de la población. Solo que aquí lo pusieron como número de registros. Válido también, no me va a pelear con estos. Número de registros, o si no, pongámosle aquí a la par. Número de registros, o podría ser también la población. O podría ser muestra. O si también lo pueden poner como total de datos. Va. Estamos ahí, quiere decir que el número de registros, población, muestra, total de datos es lo mismo. ¿Estamos bien hasta ahí? No hay dudas. Espero que no. Bueno, entonces vamos a dejar nuestra hojita en blanco otra vez para entrar a la última parte de la clase de hoy. Siempre yo en el transcurso de la noche madrugada les envío su tarea. Ustedes que va a ser algo relativamente correspondiente a esto. Seleccionar todo, dejamos en blanco nuestra hoja. Bueno, ¿de dónde obtengo los datos que yo voy a representar en una tabla? Pues eso va a corresponder a una serie de observaciones que ustedes van a hacer, porque miren, si ustedes le van a preguntar a una persona, mire usted qué agua toma, definitivamente le van a decir le van a decir Coca o Seven o algo así, y eso es una observación.
ya, porque ustedes les están haciendo la observación de que esa persona toma cierta agua gaseosa. Entonces es una observación, ¿ya? Entonces, ¿cómo van a tabular ustedes esto? Ahorita les voy a decir. Vamos a insertar otra imagen. Entonces, esta es la que me interesa. Insertar. Me dicen si la miran ahí ustedes. ¿Sí la miran o no? Bueno, entonces, aquí sería Sí, profe. la recolección de la información. Claro, yo toda esta información ya se la voy a recolectar, pues, ¿sí? No es que ustedes lo vayan a mandar a la calle, o sea, lo ideal sería eso, porque de hecho en sus seminarios, si ustedes lo hubieran hecho de manera presencial y hubieran tenido que ir a algún tipo de establecimiento, entonces tendrían que haber tabulado todos estos datos y hacer sus correspondientes estudios, ¿verdad? Entonces aquí lo que tengo yo es una serie de números. Estos números son las observaciones, ¿ya? O las variables. Ya se dice, se registra en la pizarra las edades de 30 estudiantes de la sección de quinto grado de un colegio del municipio de Managua. Y los datos obtenidos son los siguientes. Bueno, para la tabulación de datos nosotros usamos un tipo de o un método que se llama tarjeo, y les voy a poner el nombre, y es el que ustedes como tarjeo o tarjeado, cualquiera de las dos, tarjeo, y es el que comúnmente nosotros utilizamos ustedes cuando quieren elegir a alguien, ¿no? O sea, entonces el tarjeo son los famosos palitos y ahí cruzado a ustedes. Ese se llama el método de tarjeo, ¿ya? Y es el método que nosotros vamos a usar en la estadística para poder tabular datos, ¿ya? Bueno, entonces cuando yo tengo una serie de números como serían estos que están aquí arriba, o una serie de observaciones, ¿ya? Entonces esas son las edades de 30 estudiantes. Entonces imagino que un Willow tiene 9, otro 11, otro 10, otro 11, otro 12, otro 10, ¿ya? Entonces vamos a proceder a tabular esos datos. Lo primero que ustedes tendrían que hacer sería ubicar cuál es el valor mayor y cuál es el valor menor. ¿Cuál sería el valor menor aquí? Vamos a primero el menor. ¿Cuál sería el menor? Según eso, el menor es 9, ¿sí? ¿Y el mayor cuánto es? 12, ¿va? No hay ningún 13 por ahí, ¿va? Entonces quiere decir que mis variables van a ir de 9 ¿a cuánto? A 12, sería 10, 11 y 12. Miren, se los voy a borrar y se los voy a hacer con un poquito más de espacio, ¿va? Entonces prácticamente eso sería la XY. XY. Va, entonces hoy sí. Sería 9, 10, 11 y 12. Va. Ahora procedemos a hacer el tarjeado. ¿Sí? Que es que todavía no estoy, miren, todavía no estoy haciendo la tabla. Tarjeo o tarjeado. Entonces empecemos a marcar cada 9, ¿va? Que hay un 9, palito, que hay otro 9, otro palito,
Acá hay otro 9. Otro palito. Aquí hay otro 9. Entonces tengo 4 palitos. Ahora nos vamos con el número 10. Eso dirán, o sea, pues está fácil de contarlos ustedes. Pero miren, si fueran unos 100 datos, no crean que va a ser bien fácil contarlos, ¿no? Yo lo que miren es como es el tarjeado. Tengo otro 10. Otro 10. Entonces ya junté 5 a ustedes. Tengo otro 10 por aquí. No tengo otro 10. Tengo otro 10. Yo creo que es el último. Va. De ahí tengo los 11. Un 11 aquí. Tengo otro 11 aquí. Otro 11 aquí. No se me está quedando ningún 11 por ahí. Ah, bien, ya se me quedó uno. Otro 11 aquí. Tengo este de aquí, ¿va? Ya junté 5. Tengo otro 11 de aquí. Tengo otro 11 aquí. Otro 11. Otro 11 aquí. Este ya es 5, ¿ah? Y tengo otro 11 aquí. Y por último tengo los números 12. 1. Tengo otro. Tengo otro. Tengo otro aquí. Tengo este aquí. Otro. Y otro. Va, entonces ahora ya proceden ustedes a sacar su frecuencia. Entonces, ¿cuántas veces se repite el 9? Va a ser 4. ¿Cuántas se repite el 10? Va a ser 8. ¿Cuántas se repite el 11? 11, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y cuántas se repite el 12? 7. Y la suma de esto tiene que ser igual al total de observaciones. ¿Cuál va a ser el total de observaciones? 30, que son las edades de los virus que se apuntaron ahí en la pizarra. Ustedes fueron las edades de 30 alumnos. 4 y 8, 12, 22, 23 y 7, 30. Y esto va a ser igual a n, que dijimos que n era el total de registros, población, muestra, total de datos. ¿Estamos hasta ahí ustedes? ¿No hay alguna duda? ¿No? Bueno, entonces básicamente eso es lo que les quería enseñar hoy en la noche. Seguimos la mecánica. Vamos a en el transcurso de la noche les mando su tarea al chat. La tarea va a consistir en tener una base de datos, así como estos numeritos que están aquí. Vamos a hacer un pequeño número de datos, no va a ser tan grande, ¿va? Y que tratemos de construir la tabla de frecuencias de acuerdo a las indicaciones que se les dieron hace unos minutos. Entonces, ¿hay alguna duda? Por favor, si no,